Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy tengo el placer de presentaros a Paula Martín de Wanderlust Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carles? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, pues te he invitado aquí porque has hecho un podcast que se llama Wanderlust, que me ha llamado mucha atención, la verdad es que es muy bueno. Has hecho una serie de entrevistas enfocadas al nomadismo digital y has llegado a una conclusión que más adelante durante esta entrevista desvelaremos. Pero primero de todo me gustaría ver que te puedas presentar a la audiencia quién es Paula Martín y a qué te dedicas. Bueno, gracias por haber escuchado y por tu valoración, que aprecio mucho. Bueno, yo soy periodista y además soy antropóloga sociocultural y he trabajado mucho en radio, sobre todo, y luego en todo en medios digitales. Entonces, desde hace casi 5 años trabajo para una consultoría británica y bueno, pues lo hago desde España básicamente. Y aparte de para ese trabajo he hecho otras cosas que, bueno, ya lo sabrás, pero bueno, es como he hecho comunicación, he hecho locución, he escrito artículos y, bueno, todo esto lo he hecho un poco pues desde donde he querido, más o menos. Entonces, casi siempre era desde mi casa en Madrid, porque tengo la suerte de tener un alquiler muy, muy ventajoso. Pero también pues me dedicaba a viajar y tal, y por esto me ha llamado mucho la atención siempre el tema del nomadismo digital. Y bueno, pues cuando surgió todo el tema de los podcasts y tal, que ya lleva bastante tiempo, pero bueno, no lo había, digamos que no se me había ocurrido la idea hasta hace poco, pues se me ocurrió hacer uno, yo, hablando sobre temas que me interesaban a mí y dándole un toque, pues, tanto utilizándole tanto las técnicas del periodismo como de la antropología. Y bueno, así surgió Wanderlust. Y bueno, pues la primera investigación era sobre un tema que a mí me era muy cercano porque yo, pues conocía gente que vivía de esta forma. Yo un poco, como dije en el último capítulo, me consideraba un poco una versión de nómada digital y bueno, pues quería investigar un poco sobre este tema y bueno, pues sobre todas las vertientes que lo tocan, pues el trabajo, la vivienda, los derechos laborales, cómo afecta a la economía, cómo vive la gente que vive como tú y bueno, pues así me puse a investigar y nada, lo enfoqué como que al final iba a sacar una conclusión para mi propia vida y qué es lo que quería hacer yo con mi vida, con todo esto que había investigado y bueno, pues así lo hice. Vale, perfecto. Bueno, resumiéndolo muchísimo, periodista, antropóloga, viajera. Sí. Sí. Cuéntanos, para que no conozca la palabra Wanderlust, ¿qué significa y por qué escogiste este título para el podcast y para tu blog? Bueno, pues habrás visto en mi WhatsApp, que hemos estado hablando por WhatsApp, que yo ya lo tengo puesto en el WhatsApp, pero es que lo tenía puesto desde hace muchos años. Pues es una palabra que me gusta mucho. O sea, es una palabra que en realidad es una palabra alemana, pero bueno, yo lo tomé del inglés, porque ya sabes que los ingleses pillan muchas palabras y se las apropian y bueno, yo trabajo en inglés todos los días, entonces me gustó que significaba una cosa que yo sentía y que es el deseo por viajar. Es wander, o sea, wander en alemán, que es vagar, básicamente vagar, pero también se aplica a viajar y tal, y lust, que es deseo. Entonces eso es lo que yo sentía y bueno, pues así le puse el título, que luego la cagué porque hay mogollones que se llaman igual. Sí, yo cuando lo vi lo pensé, dije, uy, esto para SEO no es lo más apropiado.
No, de hecho, vamos, bueno, es como, ¿cómo? Y claro, ¿y cómo se escribe y tal? Pero bueno, soy muy mala para los títulos y nada, pues es lo que salió. Bueno, está bien. Siempre estás a tiempo de cambiarlo también cuando te apetezca. Pero bueno, Sí, el significado de la palabra, pues creo que explica perfectamente de qué va y cuál es la mentalidad que tienes, ¿no? sí. Tú eres trabajadora en remoto, eres trabajadora por cuenta ajena. Ujú. ¿Trabajas online siempre para la misma empresa o tienes varios contratos? ¿Trabajas como freelance? ¿Cómo haces esto? Sí, pues yo trabajo como freelance, Ujú. pero tengo un acuerdo, he llegado a un acuerdo con mi cliente que es, o sea, sería mi jefe, pero no porque me hicieron un estudio así unos abogados para ver cómo me podrían contratar desde allí y era un poco imposible, tenían que, yo que sé, que cotizar aquí por mí, registrar la empresa en España, entonces simple, Perdona, Paula, sí, desde allí te refieres a Inglaterra, ¿no? sí, a Reino Vale, Unido. vale. Entonces, nada, mi jefe me paga pues la cuota de autónomo, los impuestos y tal, y bueno, pues así hemos estado unos años y bastante bien, la verdad. Y te dedicas a escribir sobre temas de actualidad británica, de actualidad del mundo, de política británica. Pues sí, esto son temas europeos, sobre todo, y son temas de, bueno, pues política, macroeconomía, regulación financiera, vamos, temas de los que no tenía ni puñetera idea cuando empecé a hacerlo, pero bueno, me lancé a ello y la verdad que muy interesante escribir sobre esto y en inglés es como, bueno, no creía que pudiera ser capaz y bueno, me lo tomé como un reto y pues aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de escribir en inglés sobre estos temas? Y 2 tercios. Vamos, llevo bastante ya. Per- Sí, Perdona, Paula, que se ha cortado un poco la conexión. ¿Me has dicho? sí. Pues haré 5 años en marzo del año que viene, Madre mía, en abril. pues es O sea, bastante. Esto sí, creo que es muy interesante. Cada vez que traigo a un invitado, también trato de salir de estereotipos. Cuando la gente piensa en nómadas digitales, piensa, supongo que en mi perfil, ¿no? En emprendedor que se tiene que buscar la vida y monta su propio negocio, monta su blog o lo que sea y vive viajando. Pero la mayoría de los nómadas digitales en realidad son gente que sencillamente tiene un trabajo en remoto y que tiene amor por viajar, necesita estar viajando por lo que sea y decide viajar, ¿no? Bueno, en este caso, sí. tú eres trabajadora en remoto, has decidido estar moviéndote durante un tiempo, siempre con base en Madrid, Sí. y bueno, ahora estabas pues explorando esto, ¿no? Es decir, vale, me interesa ser o no nómada digital. Ujú. Cuéntanos a qué has llegado. O sea, después de haber hecho la investigación, sé que para que no haya escuchado tu podcast, os lo recomiendo muchísimo que vayan a busquen Wanderlust o wanderlustpaula.com. Va a ser más fácil, o aquí en las notas de programa ya pondremos el enlace. Y que vean las entrevistas que has hecho, porque además es lo que tú decías al inicio. Has tocado muchos temas que son muy interesantes, que componen pues bastante todo lo que podría ser la esfera del nomadismo digital. Ujú. Después de haber entrevistado, ¿tú qué decides? Bueno, claro, estas son conclusiones personales para mi vida que no tienen por qué servir pues a nadie más que a mí. Pero bueno, yo he visto un poco que bueno, que era... A ver, para empezar, hay mucha gente que se lanza a esto porque quiere, porque le apetece vivir de esta forma, porque ha visto que puede desprenderse un poco de esta esclavitud que hablamos de tener que pagar todo, o sea, el alquiler, que si un montón de impuestos en tu país por trabajar como autónomo y que lo puedes hacer y que si aún así tienes que pagar, bueno, pues eso, tienes que ser autónomo y tal, que aún así, bueno, pues lo puedes hacer viajando y, ¿sabes? Y si es eso lo que te gusta, pues genial. Pero también he visto que hay gente
que se ve un poco abocada a ello, ¿no? Que le obligan a hacerse autónomo o que no encuentra trabajo de otra manera y entonces se decide a montar un negocio online o a ofrecer sus servicios como freelance. Y entonces, claro, este grupo a mí me parece como que está muy desprotegido, porque según lo que he visto por el tema laboral y tal, bueno, yo soy autónoma, yo mismamente, claro, si mi jefe decide no pagarme mañana, pues no me paga y punto. O si decide terminar con los servicios que le ofrezco, pues ya está, ¿sabes? Yo de hecho le llamo mi jefe, pero es mi cliente. Entonces, este es un poco el tema que yo veo bueno, pues de desprotección total en la que se está. Y luego también... Perdona, Paula, pero esto yo no lo relaciono con el nomadismo digital. Es decir, entiendo toda la desprotección que hay, pero igual, o sea, si es que si ves el mundo no digital, por decirlo de una manera, pues bueno, la uberización de los empleos, los mini-shops y todo esto, es bastante peor el panorama, ¿no? Yo me refería, o sea, total. Entiendo el punto al que hace referencia, pero me refería más en cuanto a la decisión personal de convertirte o no en nómada digital, porque hay mucha gente que lo tiene muy idealizado, ¿no? Es como, hostias, el viajero del siglo XXI y voy a vivir viajando y voy a estar de coña y tal, pero muchas veces se hace desde la frustración por todo lo que tú estás comentando, de la precariedad laboral, de bueno, pues malas condiciones, tener que pagar un alquiler que es un desastre. Bueno, la realidad que conocemos todos en la mayoría de países y sobre todo en España, ¿no? Tú en este caso no tienes esa realidad, entiendo yo. O sea, tienes un buen alquiler por ser en Madrid, por lo que comentas, tienes un trabajo bien, aunque estés como autónoma, al final, bueno, tienes un solo cliente que es tu jefe, pero te permite el poder deslocalizarte totalmente. O sea, estás deslocalizada. En este caso tú decides estar trabajando en remotos de Madrid, pero podrías estar perfectamente trabajando en remotos de cualquier otro rincón del mundo, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, de la serie de entrevistas, ya lo desvelo, tú llegas a la conclusión de que, de hecho, dices textualmente, no soy nómada, pero viajar me permite vivir en otros lugares. Creo que me equivoqué y mi estilo de vida no es el de un nómada digital. Lo entiendo perfectamente y justamente por eso creo que tu testimonio es muy bueno, ¿no? ¿Qué te hace llegar a esa conclusión? Bueno, a ver, yo creo que claro, tienes que tener como un poco el ánimo de estar todo el rato de aquí para allá residiendo en otros lados, aunque sea viajando lento o pasando largas temporadas en sitios y tal. Y yo al final lo que he descubierto es que sí que me gusta vivir en mi casa, con mi pareja, que también es otro tema que era, bueno, que algunas veces has tocado tú en tus blogs y tal. Y bueno, y tengo ciertas actividades aquí en Madrid que me gusta mantener y que a lo mejor no sería capaz de mantener en otros sitios. Entonces me he dado cuenta de que sí, me encanta viajar y de hecho me gusta vivir de esta forma, pero me gustaría o sea, me gusta vivir en mi casa y aparte me gustaría que no fuera tan precaria esta forma de vida. Pues sí que es cierto que ahora con el podcast pues tengo otra línea, digamos, de negocio, que es la que voy a explorar a partir de ahora. Pero sí que es cierto que considero que se deben ofrecer trabajos con una mayor flexibilidad, tanto para teletrabajar desde tu casa como para viajar y teletrabajar desde donde sea, e incluso poder hacer pues tiempos de estar viajando sin más, de dejar un poco tu trabajo, años sabáticos o temporadas sabáticas, pero teniendo una mayor protección laboral. Y sí que es verdad
bueno, que con la última reforma laboral los empleados indefinidos, porque es indefinido total, se quedan en bragas, pero también es cierto que es aún mayor la desprotección como autónomo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, fue una de las cosas que me hizo marcharme de España. O sea, pero, Sí. pero no lo relaciono en tanto al nomadismo digital o a vivir viajando, porque al final eh, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Es conceptual. Estamos hablando de un estilo de vida o una manera de vivir, no de una precariedad. Pues, lo que hablábamos antes, hay nómadas Sí. digitales que, o como tú, que sencillamente tienen trabajo en un sitio y ya está. De hecho, en tu caso, si no residieras en España, podrías estar asalariada en Reino Unido o incluso tener una empresa fiscalmente en otro sitio que te fuese más ventajoso que España, ¿no? Sí, sí, sí. O sobre todo que estuvieses más protegida, que es lo que nos estás comentando. Sí. Bueno, entiendo que a la conclusión que llegas tú es que te merece más la pena el tener un nido, ¿no? Una base, un sitio, una casa que lo necesitas, que como la mayoría de gente, también en esto, a mí me pasa también muchas veces de decir, hostias, llevo toda la vida aquí con la mochila, pero ¿y si algún día paramos, ¿no? Pero Sí. eh, bueno, me pareció muy curioso que llegases tan rápido a esta conclusión. Supongo que también el hecho de la pareja que has dicho ahora también influye mucho, ¿no? No sé Sí. si tu pareja tiene un trabajo convencional o también trabaja en remoto. Sí, tiene un trabajo convencional. Tiene un trabajo convencional, sí. Y bueno, claro, si tuviera un trabajo, una forma de trabajo más parecida a la mía, pues sería más fácil para desplazarnos los dos. Pero claro, actualmente cuando viajo o es cuando él puede o lo hago sola o con otras personas. Entonces, claro, eso Claro, también pero influye. claro, influye muchísimo. Pero son viajes Mm, esporádicos, entiendo lo que haces hasta ahora, ¿no? Es decir, estás un tiempo de una claro, semana, 10, 15, un mes, supongo, máximo, ¿no? Y luego sí, vuelves a Madrid. sí. Ujú. Si crees que si no estuviese este condicionante, ¿cambiarías la opinión de vivir viajando? Si pudierais hacerlo en pareja. Pues puede ser. Sí, puede ser. Si lo probara durante un tiempo, sí, puede ser. Puede ser. Pero también me parece, o sea, también me ha parecido que es algo que no. Bueno, tú llevas mogollón de tiempo viajando. También es verdad que viviste en Nicaragua, ¿no? Un Sí, tiempo. sí, sí, ahora llevo... Has- Yo me marché de casa hace 14 años. Ya, Sí, sí, me marché con 18 años y desde entonces sí, pues dando vueltas por el mundo. Con sí. Es que temporadas tu de pausa historia, y tal, pero sí, sí, sí. sí. Es que tu historia es un poco atípica. Es Mucho, ¿eh? como, o sea, muy atípica, porque, bueno, la mayoría de nosotros es como que, bueno, pues sale de casa de papá y mamá y luego se va a un piso y luego se va a otro, no sé qué, ¿sabes? Como que ese modo de vida no está muy extendido en España. Y bueno, yo sí que es verdad que he vivido en un par de países más, pero tampoco he practicado mucho esta vida, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que me parecía a mí, según lo que he estado investigando y tal, es que es un modo de vida que la gente, bueno, no conozco mucha gente de los blogs que he estado leyendo y tal, los podcasts que he estado siguiendo, que mantenga este estilo de vida durante muchos años. Por lo general suele ser, pues lo suele mantener durante unos años, digamos alrededor de 5, por ejemplo, de media, y luego vuelven a un estilo, o sea, a quedarse más parados en un mismo sitio. Entonces, Sí. por eso te digo que es muy atípico. No, de hecho, a ver, yo también, o sea, mientras he estado en Nicaragua muchos años he estado con mi propia casa, o sea, tampoco he estado siempre viajando con la mochila, he tenido una base, ¿no? Y igual también Claro. viví un tiempo en Barcelona. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y de hecho la mayoría de nómadas digitales que yo conozco
es gente que al final se asienta en cualquier lugar y desde allí va haciendo viajes esporádicos, pero no mantienen la vida en la mochila siempre. Yo también creo que esto es difícil de mantener y de llevar tanto en lo personal como en la relación de pareja o en lo social o familiar, ya ni te cuento. Sí. Pero bueno, es eso. Después de haber escuchado tus episodios de podcast y de ver la conclusión a la que llegaste, me pareció, me sorprendió bastante que llegases tan rápido a esta conclusión sobre todo veo que lo enfocaste mucho en el tema de precariedad laboral. Pero es que yo justamente pienso, totalmente de acuerdo, puede haber mucha precariedad laboral en el trabajo en remoto, si quieres decirle, pero es que la alternativa veo más precariedad. O sea, de hecho, veo que la gente idealiza el tema del nomadismo digital o de vivir viajando y trabajar viajando justamente a causa de la precariedad laboral que hay en casa, ¿no? Con los trabajos convencionales. Sí. O sea, lo que tú decías de hecho yo creo que sí, que yo creo que de hecho ese es uno de los de los motivos que debe impulsar que ha impulsado a las personas a seguir esta vida. Conozco mucha gente que vive trabajando en remoto para otros países y bueno, también que vive aquí en España porque es más barato que, yo qué sé, pues eso, que en Reino Unido, que en Alemania, que en otros países. El tema del geoarbitraje, ¿no? Que decía Harris. Y bueno, sí que es cierto que lo he enfocado un poco, bueno, sí que me he fijado bastante en este tema, porque es un tema que he visto que era muy condicionante en este tipo de vida para mucha gente que seguía este sistema, ¿no? O sea, esta forma de vivir. Y pues es que he visto que sí que es algo que realmente, pues claro, si tú tienes malas condiciones de trabajo aquí y puedes desarrollar un tipo de trabajo por internet, que luego también hay un montón de webs que te enseñan a crear tu propia empresa por internet, a vender tus infoproductos y tal, que está genial, es un nicho que está creciendo un montón. Bueno, pues eso, se decidían hacer estas cosas también por el tema de la vivienda, ¿no? El tema del trabajo y la vivienda, yo he visto que son dos constantes como que están ahí muy presentes en las motivaciones. Y luego, por supuesto, pues nuestro propio deseo de viajar, de vivir una vida más plena, el propio deseo de gente, sobre todo de nuestra edad, ¿no? Como 20 y muchos, 30 y que pues eso, que quieren vivir una vida más plena y satisfacer un poco sus expectativas profesionales, porque claro, nosotros, bueno, yo cuando la carrera que estudié, cuando salí, pues bueno, tuve suerte que hice un montón de prácticas porque es realmente lo que me gustaba y pude trabajar de ello, pero hay mucha gente que no. O sea, sobre todo periodismo, es como, perdona, antropología, venga, hasta luego. ¿Sabes? O sea, son carreras que es que muchas veces te sirven para nada. Y luego había gente que estudiaba ingenierías, no sé, arquitectura y tal, y se encontraba en la misma situación. Entonces ha sido una forma también de poder desarrollarse profesionalmente para gente que durante la crisis, por ejemplo, pues se vio en la calle en este tema. Totalmente de acuerdo. Lo que vuelvo es a que justamente veo que lo enfocas también en cuanto que una de las cosas que te hace no tratar de desarrollar el nomadismo digital es la precariedad laboral que hay como nómada digital, ¿no? Pero yo creo, bueno, que no sé, que lo veo más una oportunidad porque justamente es de las pocas maneras que conozco de salirse del sistema de verdad. De decir, aquí os quedáis, me monto yo la vida y además puedo llegar a tributar donde me merezca más la pena, ¿no? Bueno, lo que de hecho tú entrevistaste también a los de Libre Estado, a Adrián, que bueno, explicaba eso, ¿no? Cómo lo hacen él y cómo ayudan a esto. Ya de hecho también se pasó aquí por el podcast de Nómada Digital.
Entiendo, bueno, que al final pues decides trabajar en remoto, pero con una base en Madrid. Vas a mantener la base donde estás viviendo, ¿es así? Sí. Y a partir de ahora, o sea, además has arrancado nuevos proyectos. Entiendo que Wanderlust no es solo un podcast que haces porque te gusta y porque te apasiona, sino que también hay una estrategia o hay una línea detrás de ello, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues me gustaría seguir desarrollando el podcast. La siguiente serie que tengo pensada es sobre la alimentación, se llama Alimentos con Futuro y irá sobre, bueno, investigaré un poco el tema de cómo alimentar a una población en explosión demográfica, digamos, de aquí a muy poco, ya mismo está habiendo problemas y encima con el tema del cambio climático, ¿no? ¿Cómo poder alimentar? ¿No? Exacto, la sostenibilidad tanto de nuestra dieta como de la alimentación de la población mundial. Y para ello estoy investigando cosas súper interesantes y entrevistando a gente que me ha inspirado mogollón. El otro día, por ejemplo, entrevisté a un chaval italiano que bueno, pues que tuvo unos problemas intestinales tremendos, o sea, se creyó morir, básicamente, y a partir de ahí él no tenía ninguna experiencia en restauración ni nada y decidió crear un restaurante en el que pudiera comer todo el mundo, que tuviera la alergia o la intolerancia alimentaria que fuera y bueno, a partir de este restaurante que ha creado, pues ya está creando toda una filosofía de vida y de alimentación que le están llevando a crear toda una industria pero más que empresarial, pues enfocada a poder alimentar a gente que tenga este tipo de problemas, que ya soy muchos. Y también, ¿por qué tienen estos problemas esta gente? Pues también hay todo un tema detrás, el tema de las celiaquías, el tema de las alergias, pues la intolerancia a la lactosa, todo eso son problemas que de repente ha habido como un boom y antes no había tanto. Todo detrás hay un tema con la industria alimentaria, los alimentos ultraprocesados y todo, que bueno, que a mí me interesa mucho investigar. Y bueno, pues nada, pues intentaré conseguir patrocinios, mecenas que se llaman. Y bueno, pues también quizá estoy investigando también la línea de hacer podcasts profesionales pues para marcas y para empresas, que también es una línea bastante interesante. Muy interesante, de hecho. Bueno, el tema de la sostenibilidad alimentaria creo que es súper interesante, que seguro que viendo cómo has hecho el trabajo con las entrevistas de Nómadas Digitales, que va a estar muy guay de escucharte. Pero gracias. Lo otro que nos comentas también pienso que puede ser muy interesante para la audiencia. Bueno, tu intención, por lo que nos dices, es seguir con el podcast, tratar más temas. Supongo que lo vas a enfocar de series. Ahora has hecho que han sido 10 episodios. No sé si para el tema alimentario vas a hacerlo más o menos igual, pero... Sí. Uh-huh. Sí, más o menos, y bueno, para ello viajaré, que efectivamente es lo que me gusta y lo tomo como excusa. Entonces intentaré viajar a Parma, a la Autoridad Alimentaria Europea, viajaré a sitios como Ámsterdam, donde están hablando de control biológico para cosechas, viajaré a Londres para conocer a los fundadores de Extinction Rebellion y bueno, para eso ya... Estoy intentando conseguir también pues marcas de auriculares y de bueno, pues que ofrezcan equipos para podcasting de viaje, que me parece que también es un nicho muy interesante para todos estos para todas estas marcas que se dedican al audio. Y que puedan también ofrecerme material para que yo también les saque en el podcast, que también me parece pues otra forma de colaborar. Claro que sí, es una muy buena manera de patrocinio. Y bueno, esto va a ser, de hecho, lo que vas a buscar es que te patrocine el podcast, ¿no? Y monetizarlo de esta manera, entiendo. Eso es, sí.
¿crees que con el patrocinio de podcast vas a tener suficiente? Te lo digo porque yo, desde la experiencia que he tenido, está un poco mal el tema, ¿eh? Sí. Ahora, de hecho, pues en España hay poquísimo. Hombre, la idea es primero traducirlo a inglés, que como te conté, trabajo en inglés, entonces voy a intentar traducirlo. Ya tengo oyentes de Estados Unidos y de Reino Unido y tal, y eso es un poco, bueno, planeo eso, internacionalizarlo más. Y bueno, pues aparte de eso, ya, bueno, hay pues estimaciones que dicen que, bueno, que va a llegar ya el tema de los podcasts, ya va a florecer, digamos, en España el año que viene. Y bueno, pues ahí quiero estar yo bien posicionada cuando llegue. Y bueno, y tú también lo estarás cuando eso suceda. Esperemos que sí. Sí. Luego has hablado de algo que también me parece súper interesante, que es el producir podcast para terceros. Cuéntame un poco, ¿en qué consiste este servicio? Bueno, ya hay muchas instituciones, ya hay medios y hay pues marcas y empresas que quieren estar ahí, pues donde está la audiencia, que ya es bastante importante. Es una forma más de, bueno, pues de dar a conocer tanto sus contenidos como sus actividades y bueno, también de publicidad. Y bueno, pues de momento la inversión es pequeña, pero me parece que ya se está incorporando con bastante fuerza. Y bueno, que es un tema a tener muy en cuenta y que me parece muy interesante para los creadores de contenido. Sí. Entonces, sí. De hecho, hay varias empresas ya en España que acaban de arrancar justamente con esto, con la creación de podcasts corporativos. De hecho, hay bancos, creo que está el BBVA y algún otro. Entiendo que tú no vas a ir por ahí por viendo qué ideales tienes. No creo que termines haciendo un podcast de un banco como el BBVA. Pero sí que cada vez hay más bancos o empresas o corporaciones que están tomando muy en cuenta el tema de podcasting y que quieren, bueno, pues empezar a crear contenido y buscan a profesionales que se dediquen a ello. Que creo que es un empleo emergente súper interesante y que además, si lo haces bien, te puede llenar muchísimo, ¿no? Yo he escuchado el podcast tuyo, está súper bien producido. Sí, lo he hecho yo sola. Pues imagínate, yo haciéndolo solo hago un desastre. Bueno, y tengo equipo, que se me cortan los audios, bueno, normalmente son problemas de conexión de internet. Pero, pues eso, Sí, las entrevistas por Skype es muy común. A mí también me pasa. Sí. De hecho, en esta creo que nos ha pasado un par de veces, así que perdón desde ya a la audiencia, pero bueno, es lo que hay. De momento no tenemos mejores líneas de internet. Pero bueno, lo que comentabas creo que es muy interesante. ¿Cómo crees, o no sé si ya lo has planteado, que lo vas a promocionar o que lo vas a ofrecer? ¿Qué tipo de estrategia puedes tener? ¿O todavía no has planteado esto? Bueno, estoy hablando con una compañera que, bueno, que me va a echar un cable con este tema de la publicidad porque soy bastante negada en la autopromoción y todo esto, pero bueno, pues voy a mirar un poco estrategias online y creo que voy a mirar a Estados Unidos, donde ya hay podcasters que bueno, pues que tienen muy desarrollado el tema y me voy a fijar en qué están haciendo y pues nada, lo típico de hacer unas propuestas muy personalizadas a los distintos clientes a los que te quieres presentar personalmente y todo lo personalizado que se pueda y bueno, pues ofreciendo una propuesta de valor que a ellos les pueda interesar por el tema X, que eso es lo que interesa, que sea algo que pueda interesar justo a esa persona que quiere tener un podcast o a esa empresa, a esa institución, a esa marca. Y por ahí voy a ir. Muy interesante, la verdad que sí. Ahora mismo estás a jornada completa tú, o sea, cuando vas a poder con todo,
con tu trabajo normal o tu intención es ir poco a poco, paulatinamente ir dejando el trabajo? No tengo jornada completa. No, la verdad que cuando os oigo bueno, tú trabajas mogollón de horas, muchas veces lo he escuchado, lo he leído, pero hay otras veces que, por ejemplo, ahora que dijiste que estabas viajando y trabajabas menos horas y tal, y luego también, bueno, pues otros que se dedican a trabajar unas cuantas horas al día, eso es lo que hago yo. Tengo 20 horas semanales y el resto del tiempo me lo organizo yo, y además esas 20 horas me las organizo como yo quiera. Entonces, tengo esa suerte y nada, sí que lo puedo asumir. De hecho, el podcast lo he asumido, es mucho trabajo, la verdad, porque de verdad que hay mucho curro detrás, y por eso me he tomado un plazo para preparar la siguiente temporada y no ir con la lengua afuera, pero sí, creo que puedo. Seguro que sí, además ya he visto cómo haces el contenido y es que sé que si hace falta le vas a echar las horas que haga falta, porque sí, se te nota la pasión. Cuéntanos un poquito del proyecto, además de podcast, o sea, Wanderlust Paula, ¿solamente ese podcast o detrás pues está el blog? ¿Estás buscando también alguna manera de lanzar algún producto, algún tipo de servicio, algo? ¿O sencillamente estás creando contenido del podcast y ya está? Bueno, pues la verdad que esto nació simplemente como un podcast que yo quería, bueno, pues me encanta la radio, es lo que más me ha gustado, como dices, se me nota, porque le echo pasión y le echo las horas que sean, porque me gusta. Y bueno, pronto entendí que necesitaba una plataforma para lanzarlo bien y bueno, pues que quedara constancia de todos estos contenidos que en el mundo digital son muy efímeros. Entonces he creado una web que es wanderlustpaula.com, Wanderlust con A, que es que siempre se escribe como Wonder, como maravilla. Y bueno, pues lancé también la web, donde en principio subía pues un poco pues tanto lo que yo iba leyendo, que bueno, que muchas veces leo, o sea, es una forma, es como una chuleta, digamos, y luego yo voy más para allá. Y luego también, pues, otro tipo de contenido, como recursos para la gente que quiera investigar más o gente que quiera formarse o tal, fotos, no sé, incluso vídeos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me di cuenta de las posibilidades que tenía todo esto. Que eran muchas. Realmente cuando te mandé el podcast al principio me echaste una poca de bronca, que tenías toda la razón, porque es que la web era un desastre total, era un desastre. Y luego ya la he ido cambiando. Cuenta eso a la audiencia si quieres, que a mí la verdad me supo un poco mal, porque digo, hostia, la pobre la voy a hundir aquí, me está pidiendo consejo y me la cargo. Pero cuenta lo que pasó si quieres para que el resto de oyentes sepan. Sí, bueno, nada, yo te llevaba siguiendo unos meses también porque, claro, eres una, digámoslo así, eres una de las figuras más prominentes en nomadismo digital sí, en España, junto con Antonio G. No sé, se queda ahí misterioso. Yo lo sé, yo conozco el misterio de Antonio G. Vale, lo dejamos en misterio. Sí, bueno, vamos a dejar. Pues claro, yo llevaba un tiempo siguiendo y tal, y dije, joder, y lanzaste tu podcast también a principios de año, y dije, bueno, pues a ver qué le parece el mío, si me puede dar algún consejo, si me puede decir por dónde tirar o no sé qué y tal. Y como había lanzado la web, y la web la hice, bueno, desastre, la hice como en una semana, no tenía ni idea de lo que iba a meter, no tenía ni idea de la imagen que quería ponerle, el tema de la newsletter todavía lo tengo que arreglar, es que soy un desastre total, porque he estado muy enfocada en el podcast. Entonces te lo mandé súper inconscientemente porque no sabía la que se me venía encima, y tú con mucha razón, con toda la razón del mundo de decirlo, bueno, pues por un lado una de cal y otra de arena, ¿no? O sea, sí que te gustó el podcast y tal, pero
También es cierto que no estuviste muy de acuerdo con la primera entrevista que hice porque no te parecían nómadas digitales, que bueno, ya viéndolo en perspectiva tenías razón también, que se le va a hacer. Pero lo de la web sí que fue fulminante y la verdad que bueno, fue un toque de atención que digo, ostras, pues sí, lo tengo que mejorar y esto no puede quedar así, que si no, vamos, no lo va a ver nadie, vamos. De hecho, yo antes que estaba preparando la entrevista, he abierto tu web, evidentemente, y he visto la nueva y he hecho un pequeño análisis y veo que vas bien de tráfico, o sea, te estás subiendo bastante bien. No sé si quieres compartir las cifras de lo que has conseguido. ¿Cuánto tiempo hace que hiciste la web? ¿5 meses? Pues, ¿Una cosa así? No, desde septiembre, 3 meses. Imagínate. Octubre, noviembre, sí, diciembre, sí. Y cuéntanos un poco números, ¿te parece? Pues de la web no he hecho muchos números porque, bueno, como tampoco le he dedicado mucho tiempo, pues he dicho, bueno, me voy a fijar en el podcast porque la web básicamente, o sea, se visita cuando lo subo a LinkedIn y tal, pero... Pues no utilizas ads, ¿no? No tienes campañas de AdWords, ¿no? ¿Sabes que tienes... No. Bueno, yo te he hecho un diagnóstico rápido con un par de herramientas que tengo. Pues unas 1.800 visitas mensuales. Estamos hablando de unas 60 personas diarias, una cosa así. Toma ya. Sí. Creo que estaría bien que instalases Analytics para saberlo. Lo tengo, pues madre mía, no lo he mirado. Porque no está mal, está muy bien por no estar haciendo SEO ni estar pendiente de ello, ¿no? Y de suscriptores, ¿cómo vas? Porque la newsletter, o sea, directamente dices, reciben tu email los nuevos podcasts y posts, pero no das un lead magnet, no nada. Sencillamente suscríbete y te mando cosas. Nada. Desastre, no, lo tengo para ahora, para Navidades. Ya te digo que es que... Vale. Que es que o sea... Me has pillado totalmente. Pero sí, eso lo tengo que poner ya guapo y lo tengo que empezar a monetizar. Claro, que es que, vamos, para poder vivir de ello hay que hacer un seguimiento muy, muy pormenorizado. Y bueno, de seguidores en las plataformas y tal, pues tampoco tengo mogollón, tengo como alrededor de 100. Bueno, estás arrancando, esperemos que esta entrevista te ayude a... Yo os digo, conoced el trabajo que está haciendo porque hace muy muy bien las entrevistas. Seguro que de alguien de aquí, de este podcast, va a venir a escucharte. Creo que es muy importante lo que has dicho, o sea, para hacer un negocio de esto necesitas monetizar. Y esto es algo que mucha gente no se para a pensar, ¿no? O que todo el mundo da por hecho, pero cuando realmente te pones en serio y dices, yo ahora con las mentorías estoy con una pareja que está en lo mismo, ¿no? Y que dicen, es que nos gusta mucho escribir, tal, pero ¿y cómo ganamos dinero de esto? Quizás es la parte más difícil, ¿no? De tener un proyecto propio y querer hacer un negocio propio. Por eso pienso que está muy bien cuando, desde la posición tuya de que tienes un salario asegurado, no es asegurado por lo que has dicho, ¿no? Porque hay opciones de precariedad, pero vamos, que llevas 5 años con un salario detrás, con un cliente que cubre todas tus necesidades económicas y esto lo puedes hacer aunque te genere 0. Pero si nos pusiéramos en la piel de gente que necesita ingresar desde el primer día, ¿no? Lo que sería un autónomo, o sea, que en lugar de ser un albañil que empieza a trabajar y al día siguiente tiene que estar pagando los autónomos y necesita pagar todos los gastos que tiene e ingresar un sueldo, si un bloguero o un nómada digital, lo da igual, o un diseñador se lo plantea así, la situación es muy chunga y ahí sí que hay un punto de una desprotección total y precariedad bestia que te puedes encontrar en un problema grande. ¿Qué opciones de monetización, además de patrocinio de podcast, qué opciones de monetización planteas?
Bueno, pues el tema de AdWords que has comentado y pues el tema de patrocinio en la propia web. Y el tema de marketing de afiliación también estaría interesante mediante pues las compañías de audio que te he comentado. Eso sería interesante. Luego también por Instagram hay un canal muy, muy, muy importante, porque ahora mismo pues las mismas historias están siendo bastante, o sea, buenas vías de monetización. Y bueno, pues de momento esos son las vías que estoy contemplando yo. Vale, te digo solo mi opinión sin ánimo de que me lo cargue, pero no trates de monetizar por AdWords, por AdSense. No necesitas un tráfico de la hostia para sacar un poco sueldo de ahí. Entonces no creo que te pueda ser una buena manera. Sí que totalmente de acuerdo con el tema de el marketing de afiliados. Yo tiraría mucho más por ahí. Hay muchas cosas que pueden tener afinidad con lo que tú haces o con las temáticas que tú puedes tocar. Sí. O la publicidad incluso de marcas. Ahora si por ejemplo vas a trabajar el tema de la sostenibilidad alimentaria, seguro que hay marcas que son conscientes de ello y pueden apoyarte ahí con patrocinio, por ejemplo, o incluso con publicidad en tu web o lo que sea. Que ahí sí que lo veo bastante más viable el tema. Y bueno, no sé si te parece que pues dentro de unos meses o un año te vuelvas a pasar por aquí y nos cuentes qué tal ha ido la experiencia y a ver cuál es la siguiente serie que vas a grabar después de el tema ecosostenible. Pero... Sí. ¿Sí? Tengo bastantes en mente, tengo muchas en mente. Pues... Pero de momento no las voy a desvelar para dejar ahí la intriga. Perfecto, pues ya te hago la invitación. Si quieres, vamos hablando y en un tiempo pues te vuelves a pasar por aquí y nos cuentas de nuevo a todos qué es lo que estás haciendo, cómo van las cosas, qué métricas tienes, a ver si entonces ya controlas tu tráfico en la web. Seguro que para entonces, seguro que mañana mismo lo tengo controlado. Sí, ¿no? No te preocupes. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. Un placer y de verdad a toda la audiencia que te escuchen el podcast porque merece mucho la pena. Muchas gracias. Hasta la próxima, Paula. Un abrazo. Adiós, Carlos. Chao.